Hola hermanos, ¿cómo están? El título de la predicación del día de hoy será Reformando, siempre reformando. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a ver una predicación en conmemoración a los 503 años de la Reforma Protestante. Nunca habíamos predicado de esto, así que se me hace una muy buena oportunidad para cual poder explicarles un poco de historia y predicarles las 5 solas. Entonces, el propósito de la predicación del día de hoy es ver un fragmento de la historia de la Reforma Protestante y analizar de una manera no minuciosa las 5 solas de la Reforma. Y el bosquejo de esta predicación se va a dividir de esta manera. Punto número 1, la Reforma, y tocaremos únicamente a la persona de Martín Lutero. Punto número 1, la Reforma, Martín Lutero, y punto número 2, las 5 solas. Así se va a dividir la predicación del día de hoy, que se llama Reformando, siempre reformando. Así que vamos a entrar al punto número 1, la Reforma, Martín Lutero. Y es muy fácil hablar de otras personas que también pusieron su granito de arena y que Dios usó para la Reforma Protestante. Pero es indudablemente que cada vez que un cristiano escucha la Reforma, automáticamente se le viene a la cabeza la imagen de Martín Lutero. Así que el día de hoy vamos a ver un poco de la historia de este hombre, para así adentrarnos en las 5 solas. ¿Quién fue Martín Lutero? Bueno, fue un hombre que nació el 10 de noviembre de 1486, 9 años antes del descubrimiento de América. Lutero provenía de una familia humilde, pero no pobre, ya que a la familia le alcanzó el dinero para poder sustentar los estudios universitarios a este joven. Lutero, igual que los demás hombres de la sociedad en aquel entonces, era una persona muy supersticiosa, y en una ocasión que este hombre se encontraba de regreso a su casa, ya que fue a visitar a algunos parientes, fue atrapado por una tormenta, y en medio de la tormenta hubieron rayos, relámpagos, y uno cayó muy cerca de él. Así que Martín Lutero, en medio de tanta desesperación, gritó: Santa Ana, si tú me perseveras la vida, me haré monje. ¿Y qué creen? Esta persona, Martín Lutero, cumplió su palabra. Él vivió y se volvió monje, y vio que la mejor manera en la cual él podía servir al Señor fue en el monasterio de los agustinos. Una vez adentro del monasterio de los agustinos, Lutero aprovechó los confesionarios al máximo. Él entraba, dicen los historiadores, que hasta más de 4 horas en los confesionarios para confesar sus pecados. Es más, ya ninguna persona quería atender a Martín Lutero, porque se la pasaba hablando tanto de sus pecados, que tenía harto a todas las personas. Es más, había gente que llegó a pensar que Martín Lutero hacía todo esto, está tantas horas en el confesionario, porque era un holgazán y no quería trabajar en el mismo monasterio. Este era el asunto de Lutero. Lutero, como había estudiado la abogacía, entendía algo muy importante. Entendía él la justicia de Dios. Si Dios es justo y santo, decía Lutero, el hombre pecador y malo, entonces este hombre, al ser pecador y malo, solo merece la ira de Dios y la condenación eterna. Él sabía que nada de lo que él pudiera hacer iba a traer la buena vista de Dios hacia un hombre pecador. Y tanto así era este desprecio de Lutero hacia Dios, que una vez él llegó a decir: yo no puedo amar a un Dios así, un Dios al que yo no puedo llenar su estándar. Lutero entendía la justicia de Dios en parte, pero Lutero no entendía para nada el evangelio de Cristo, para nada. Entonces, dentro del monasterio, Lutero se hizo amigo de una persona llamada Straumpfich. Esta persona lo animó a Lutero a enseñar, a ser maestro del libro de Romanos y Gálatas. Y esta misma persona fue quien animó a Lutero a volverse sacerdote, tomar una carrera de divinidades y al mismo tiempo de predicar la palabra de Dios. En el año 1508-1509, Lutero comienza a leer la carta a los romanos y le impacta un verso que se encuentra en Romanos capítulo 1, verso 17. Le impactó al leerlo, porque él descubrió esto. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y este verso no habla de la justicia propia,
sino de la justicia imputada a los hombres al creer en Cristo. Aquí Lutero comenzaba a entender el Evangelio. ¿Se acuerdan? Lutero decía, ¿cómo un Dios santo, cómo un Dios justo puede perdonar a una persona pecadora como yo? Bueno, por medio de la justicia de Dios, dice Romanos capítulo 1, verso 17. Pero a pesar de que Martín Lutero había empezado a leer la Biblia, había empezado a ver esta justificación por medio de Cristo, Lutero aún tenía un pesar en su alma. Y en 1510, el mismo Staunfich, quien lo animó en sus estudios de la palabra y ejercer un estudio en divinidades, lo manda a Roma, pensando que estando en la Santa Ciudad iba a animar a su amigo Lutero. Pero desgraciadamente Lutero iba con las mejores intenciones para santificarse. Desgraciadamente llega a Roma y ¿qué es lo que encuentra? Prostitución y pura lujuria. Encuentra lo peor de lo peor en Roma. Y él pensaba que realmente esto no lo propiciaba el Papa, sino eran las personas que estaban bajo su cuidado. Otros sacerdotes, otros cardenales, otros obispos. Él decía, si tan solo el Santo Papa supiera qué es lo que se está moviendo aquí, y tan solo el Santo Papa viera que hay desigualdad en el pueblo, los sacerdotes muy ricos, la gente de Roma muy pobre, seguramente el Santo Padre hiciera algo, pero realmente Lutero no entendía qué tan podrida en aquel entonces estaba la Iglesia Católica. Y en este punto de la historia fue Papa de tiempos de Lutero que empezó a vender las indulgencias. ¿Por qué empezó a vender las indulgencias? Bueno, porque tenía que sustentar a su ejército porque estaban en contra de la pelea contra los turcos y al mismo tiempo el Papa quería hacer su obra magna, construir la Basílica de San Pedro. ¿Qué son las indulgencias? Bueno, de acuerdo con la creencia católica, vamos a explicar un poco esto. El niño es limpiado del pecado original a ser bautizado en el catolicismo, pero de ahí en adelante el niño peca y estos pecados, de acuerdo con la Iglesia Católica, son mayores, ya que ya no peca como un desconocido, sino que ya peca como un hijo de Dios. Así que la Iglesia Católica dio a las masas una alternativa para que sus pecados sean limpiados. Una es el confesar los pecados a un sacerdote para ser limpiados por medio del confesionario y la otra por medio de las indulgencias. La Virgen y los santos fueron pero tan santos que ellos tenían muchísimos méritos en sí mismos como para regalar. Y el Papa era la única persona capaz de administrar dichas riquezas, dichos méritos. Estos tesoros eran vendidos de forma de indulgencias para no estar por X tiempo en el purgatorio o para aún ascender al mismo cielo. La tarea de la venta de las indulgencias, el Papa se lo dio a los dominicos en la parte germánica del Imperio Romano. Johann Tetzel es comisionado en este entonces para la venta de las indulgencias y este hombre era un hábil vendedor, ya que tocaba los sentimientos de las personas. Él decía, ¿cómo dejarás a tu padre, madre, hijos, etcétera, en el purgatorio? ¿Acaso no oyes sus gritos? Y tú, por una mísera moneda que podrías liberar con ella miles de años de sufrimiento a tu familiar, ¿no eres capaz de despojarte de ella? ¡Qué mal estás! Si en el momento, Tetzel aseguraba, tan pronto la moneda suene en el fondo del cofre, el alma de ese ser querido para ti será liberada. Tan solo compra la indulgencia, no solamente para ti, compra la indulgencia de tus seres queridos. ¿A qué no suena? Salvación por obras, claro. Una historia cuenta, no se sabe si es verdad o no, pero es una historia a fin de cuentas. Una historia cuenta que un hombre le preguntó a un vendedor de indulgencias que si estas indulgencias eran tan efectivas como para limpiar un pecado que este hombre pensaba cometer mañana. Y obviamente el vendedor de indulgencia le dijo, sí son así de eficientes. Cómprame mi indulgencia y el pecado que pretendes cometer el día de mañana se te será perdonado. Bueno, fue comprada la indulgencia y al otro día este vendedor fue asaltado por el hombre al que le vendió la indulgencia. A esto llegaron estas ventas. Y así llegamos al año 1517.
Martín Lutero oyó a Tetzel que estaba vendiendo estas indulgencias. Y obviamente Martín Lutero sabía que la salvación no era por obras, no era por una indulgencia. Él decía, ¿cómo es posible que estos dominicos estén vendiendo indulgencias diciendo que el Papa las está vendiendo? Si el Papa tuviera este poder, decía Lutero, estoy seguro que él hubiera dado estas riquezas a todo el mundo para que todos entráramos al reino de los cielos. Así que Martín Lutero, en un afán por querer entrar en un debate académico, coloca las 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Esto lo hizo a sus 33 años. Martín Lutero no pretendía con sus 95 tesis ir en contra del catolicismo, en contra del papado. Solo buscaba un debate. Pero estos textos, debido a las condiciones sociales que estaban viviendo en aquel entonces, fueron tomados como una declaración de guerra ante el Imperio Romano. Ante el Imperio de Vaticano. Y entonces, sus 95 tesis que había colocado Lutero en la catedral de Wittenberg fueron copiadas gracias a la impresa y dicen que en un mes, toda Europa ya conocía las 95 tesis de Lutero. Y aquí nosotros entramos a este descontento político que ahora llevaron las 95 tesis hasta los oídos del Papa y otros escritos. Lutero, como fueron pasando los años, se fue dando cuenta que la Iglesia Católica se iba pudriendo. De hecho, se había dado cuenta que la Iglesia Católica ya estaba podrida, ya estaba totalmente podrida. Y él empezaba simplemente a tratar de reformar la Iglesia y terminó diciendo, no, es que la Iglesia está tan podrida que tiene que desaparecer. Ese no puede ser el camino que el Señor mandó. Y así llegamos a la dieta de Worms. ¿Qué es la dieta de Worms? Bueno, era una reunión o un consejo de estado donde tocaban temas concernientes al imperio. Y en enero del año 1521, Lutero llega a Worms creyendo que iba a defender sus ideas. Para este punto Lutero ya no creía en los ideales católicos. Sus estudios de la palabra de Dios, por medio de todos estos años, le habían iluminado para seguir otro camino muy lejano al catolicismo. El Vaticano le pidió a Carlos V que en la dieta que se iba a celebrar en Worms tocaran el punto de Martín Lutero y que lo mandaran a traer. Y así fue. Antes de la celebración de esta dieta, el Vaticano había excomulgado ya a Martín Lutero por medio de un oficio. Y Lutero, debido a su personalidad, y ya que ya no era católico, ya no se denominaba católico, Lutero al poseer dicho documento, lo quemó públicamente y con esta acción hizo crecer la enemistad entre ambas partes. Volviendo a la dieta, Lutero en este encuentro tuvo que enfrentarse a dos grandes poderes, primeramente al Vaticano y segundo al emperador Carlos V. Y en esta misma dieta, cuando él se presentó, estuvo enfrente del emperador, de 6 electores, 28 duques, 11 marqueses, 30 obispos, 200 príncipes y 5,000 personas que solamente estaban en esa dieta para juzgar a Lutero. Y se le hicieron estas preguntas, solamente dos. ¿Usted escribió los libros que se encuentran aquí? Le presentaron una mesa con sus escritos. Lutero contestó, sí, yo los escribí. Y la segunda pregunta que le hicieron en la dieta, ¿usted se retracta? Y Lutero obviamente, sin duda, dice, yo no puedo retractarme de estos escritos, ya que parte de la doctrina de estos escritos también ustedes las creen. Hay que dialogar. Pero las personas de la dieta le dijeron, nosotros no estamos aquí para dialogar, Lutero. Solo estamos aquí para ver si te retractas, sí o no. Ante este terrible escenario, Lutero pide 24 horas para pensar su respuesta y se le concedió tal petición.
Lutero, déjenme decirles que era un simple hombre como nosotros, entonces obviamente al estar enfrente de las personas más poderosas del mundo, tuvo que tener miedo. Dicen los historiadores que oró toda la noche y al siguiente día dio esta respuesta en donde exalta la supremacía de las escrituras sobre cualquier ser humano, incluyendo al Papa. Él contesta cuando se le volvió a hacer la pregunta, ¿usted se retracta de estos escritos? Y él dice, a menos que no esté convencido mediante el testimonio de la escritura o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero retractarme de nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Yo las puedo leer así, pero ustedes imaginen a un Lutero lleno de miedo. Pero a pesar de sus incertidumbres, a pesar de sus dudas, Lutero se mantuvo firme. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero retractarme de nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Estas fueron sus palabras de Martín Lutero. Pero vean lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24-25. Es verdad que Lutero fue un hombre grandemente usado por Dios para que la reforma protestante saliera adelante y ahora sí nos separáramos los cristianos del catolicismo. Es verdad. Pero dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24-25. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Lutero siguió siendo un hombre imperfecto, un hombre común y corriente como nosotros, usado por Dios grandemente, sí, pero a fin de cuentas un hombre. Lo que realmente importaba en la Reforma Protestante no es la vida de estos grandes hombres, sino es Dios revelándose por medio de su santa palabra, de cómo estos hombres fueron usados para que las doctrinas bíblicas que una vez fueron, por así decirlo, capturadas, ahora estuvieran al alcance de todo el pueblo, como Dios siempre lo había querido. Así que, ya haciendo un lado al Martín Lutero, que promovió fuertemente la Reforma Protestante, ahora vamos a entrar al segundo punto de esta predicación, llamado las 5 solas. La Edad Media, hermanos, fue una época muy oscura para cualquier hijo de Dios, debido al gran control de la Iglesia Católica sobre todos sus feligreses y por ocultar las verdades bíblicas de los ojos de todo el mundo. Recordemos que la fe viene por oír la palabra de Dios y por desgracia, en tiempos de Lutero, la palabra de Dios escaseaba. Pero demos gracias a Dios, hermanos, que en su misericordia nuestro Señor se pudo llevar a cabo el movimiento que hoy conocemos como la Reforma Protestante y así tener en nuestro alcance la palabra de Dios, sin ninguna alteración por parte de algún grupo religioso, como en aquel entonces los católicos la estaban adulterando. No solo las luchas de los reformadores es lo que brilla en la misma reforma, como ya lo dije anteriormente, sino también las verdades que fueron desencadenadas por medio de esta lucha por la palabra de Dios. Y es aquí en donde encontramos las 5 solas, hermanos, las cuales son 5 frases que resumen la teología y doctrinas centrales de la Reforma Protestante. Hay que aclarar que los reformadores iniciales, como Lutero o Calvino, no usaban estas frases, ya que fueron creadas años posteriores por hermanos en Cristo que supieron identificar el corazón de las enseñanzas que salieron de la luz de la Reforma. Las 5 solas que veremos el día de hoy son: 1. Solo Escritura. 2. Solo fe. 3. Solo gracia. 4. Solo Cristo. Y 5. Solo a Dios sea la gloria. Sujé Michelén hace una analogía muy interesante con esas 5 solas. Hace una analogía refiriéndose a un templo. Dice que los cimientos de este templo son sola Escritura, mientras que las 3 columnas que sostienen el techo, la cúpula, son solo fe, solo gracia y solo
solo Cristo, y mientras la cúpula de este edificio, la cúpula, lo más alto es solo a Dios a la gloria. Si quitamos los cimientos, obviamente las columnas y el techo caen. O si quitamos una de las columnas, ya no es un templo en sí y se vuelve a derrumbar. Las 5 solas, ninguna es más importante que la otra. Simplemente las 5 forman un todo y las 5 tienen un lugar muy especial en la doctrina cristiana, bíblica. Así que vamos a iniciar con la primer sola, siendo solo escritura. Y si debemos de mencionar una sola en primer lugar, esta debe de ser sin duda sola escritura. No quiero decir que las otras son inferiores, pero sí hay que aclarar que Dios ha decidido en su soberanía revelar su voluntad en un libro conocido por nosotros como Biblia. Vean lo que dice el apóstol Pedro cuando escribió lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra siendo una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En tiempos de la Reforma, la Iglesia Católica afirmaba que la autoridad recaía en el Papa, los concilios, las tradiciones y por último, en la Biblia. Haciendo de esto la palabra de Dios a un lado y exaltando la palabra de los hombres. Pero a pesar de que el católico menosprecia, no solamente católicos, sino todo el mundo ajeno a la palabra de Dios, ajeno al cristianismo, menosprecia la Biblia, vean en qué estima Jehová, nuestro Dios, tiene su propia palabra. Dice el Salmo 138, verso 2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El nombre de la palabra de Dios está a la misma altura, de acuerdo con este salmo, con el mismo nombre de Dios. Entonces, a esta estima, Dios mismo tiene su santa palabra. Si Dios es Dios, hay que servirle. Y si lo que está escrito en la palabra de Dios realmente procede del verdadero Dios, entonces también debemos de obedecer lo que se encuentra escrito en este santo libro. Por cierto, ¿han escuchado a personas decir que una parte de la Biblia vale más que la otra? ¿Qué piensas al respecto? ¿Es esta frase verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 nos da la respuesta. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Entonces, no hay porciones de la Biblia o libros de la Biblia más importantes que otros. Todo es importante porque toda la escritura es palabra de Dios. Por lo tanto, toda la escritura debe de ser obedecida y valorada de la misma manera. La idea de solo escritura es muy simple, hermanos. El cristiano solo tiene una única fuente de autoridad y esta es la palabra de Dios. Todo lo que el cristiano hace o deje de hacer está regido por lo estipulado en la Biblia. Nada ni nadie puede estar arriba de este santo libro, ya que fue inspirado en su totalidad por Dios mismo. Los cristianos de la actualidad debemos de entender que nada, absolutamente nada, puede estar arriba de lo revelado de la palabra de Dios. Hay personas como los actuales apóstoles y los profetas de la prosperidad, que afirman que Dios se sigue comunicando con el hombre por medio de sueños, visiones y aún de manera audible. Pero si realmente queremos honrar a Dios como Él se merece y quiere ser honrado, debemos de ignorar todas estas voces y solo escuchar lo que está escrito en los 66 libros que componen la Biblia del Antiguo y Nuevo Testamento.
porque el canon ya está cerrado, de acuerdo con Apocalipsis capítulo 22, verso 18 al 19. Y con respecto al cierre del canon, y que Dios ya no se comunica audiblemente con sus hijos, el pastor Steve Lawson dijo en una ocasión: ¿quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Uno podría llegar a pensar que en la actualidad todo cristiano sabe y cree que la Biblia es nuestra máxima autoridad, pero en la práctica hay cristianos y pastores que elevan sus opiniones o tradiciones por encima de las Escrituras, transformándose en pequeños papas tratando de sostener su imperio y no guiar su alma y al rebaño de Dios conforme a lo mandado por el Señor en las Escrituras. Con respecto a poner por encima de la palabra nuestras opiniones, Lutero dijo en una ocasión también: colocar tu opinión a la par de la Biblia o por encima de la Biblia es en realidad levantarte por encima de Dios mismo. Ustedes al leer la Biblia han dicho: yo sé que Dios dice esto, pero yo haré esto. O Dios me manda a hacer esto, pero creo que para mí ya no aplica. Déjame decirte que si tú antepones tu opinión o tus creencias antes que la opinión de Dios, revelada en sus escrituras, no en sueños, no en visiones, no audiblemente, sino lo que se encuentra en las escrituras, que es lo que realmente vale, porque eso sí está inspirado, entonces estás pecando en contra de tu Salvador. Ejemplo, hay personas que dicen que las mujeres dentro de la iglesia tienen que ocupar falda y velo. ¿Dónde dice eso en las escrituras? ¿Dónde dice en las escrituras que toda mujer tiene que ocupar en todo momento falda? Eso es anteponer tu opinión. O hay personas que también dicen que el ponerte un tatuaje o el fumar es pecado. ¿Y dónde dice específicamente que ponerte un tatuaje y el fumar es pecado? Muchas veces tratan de sacar textos fuera del contexto. Solamente nosotros tenemos que ser bíblicos y decir, como dice Charles Spurgeon, bendito en donde la Biblia diga bendito, y decir maldito en donde la Biblia diga maldito. Solo Escritura, hermanos, es un llamado a tener en alta estima la palabra de Dios y reconocerla como única fuente de autoridad, reconociendo al mismo tiempo a la Biblia como inerrante, infalible, clara, autoritativa, necesaria y suficiente. A continuación voy a explicar cada una de estas palabras. Inerrante, el cristiano tiene que reconocer que la Biblia no tiene errores. Y esto es parte de sola escritura. Infalible, quiere decir que dentro de la Biblia no encontraremos ningún error tocante al tema de la salvación. Todo lo que la Biblia toque tocante al tema de la salvación no va a tener ningún error. Clara, la Biblia es clara, todo mundo la puede entender. No se necesita estudiar en un gran seminario para poder leer y entender la Biblia, para nada, ya que la misma palabra de Dios da entendimiento a las personas, de acuerdo con el Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La Biblia también es autoritativa, es decir, que es la única fuente de autoridad que Dios le ha dado a los hombres para guiarlos a una vida santa. La Biblia también entendemos que es necesaria, ya que sin la Biblia, sin la palabra de Dios, el humano nunca podría llegar a conocer a su Creador. Por lo tanto, la Biblia es necesaria si un hombre quiere reconciliarse con su Dios y creer en Cristo. Y por último, tenemos que reconocer que la Biblia es suficiente. Es suficiente para formar a los hombres a la imagen de Cristo. El cristiano no requiere movimientos, leyes, políticos, psicólogos o cualquier otra cosa para llegar a ser hechos a la estatura de varón perfecto. Solo la Biblia es suficiente para que el creyente crezca a la imagen del Hijo de Dios. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Aún con todo esto, quizá tú te sigas preguntando, ¿es realmente tan importante la palabra de Dios para mí? Tan solo mira lo que el apóstol Juan dijo en su vejez, después de años de serle fiel al Señor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6. Dice así la palabra de Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo andaremos como él anduvo si el cristiano de la actualidad desconoce la misma palabra de Dios? Por eso es importante la Biblia, solo escritura, hoy en día, porque por ella nosotros conocemos a nuestro Dios y por medio de ella nos santificamos nosotros y por medio de ella podemos andar como Él anduvo, guardando, de acuerdo con Juan, el apóstol Juan, guardando sus mandamientos que solamente los vamos a conocer leyendo y estudiando la Biblia, su palabra, solo escritura. Si alguien les pregunta, ¿qué es lo que rige y da forma a la vida cristiana, o sea, a tu propia vida? Ustedes deben de responder, solo la escritura. Eso es lo que me rige. Hermanos, esto no es negociable. Un genuino hijo de Dios debe de conformar su vida a la voluntad de Dios revelada en su santa. Dice Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a renovar nuestro entendimiento? Por medio de solo escritura, a un sometimiento y un estudio de la palabra de Dios. Cualquier persona que nos hable aparentes palabras de verdad dichas por Dios, pero que no se encuentren dentro de la Biblia, nosotros debemos de tomar dichas palabras como dañinas para nuestras almas. ¿Cuál es el peligro de ignorar solo escritura, de ignorar la Biblia misma? Bueno, yo puse 5 peligros. 1. No conocemos a Dios como Él quiere ser conocido. 2. No sabremos cuál es la voluntad de Dios y como consecuencia no podremos cumplirla. 3. Escucharemos a falsos maestros y creeremos sus mentiras. 4. Tendremos inmadurez en nuestro crecimiento espiritual. Y 5. Como consecuencia, hay gran posibilidad de apostatar de la fe. Gran posibilidad. Por eso, hermanos, tenemos que aferrarnos solo escritura, y este tiene que ser nuestro fundamento de nuestra vida como hijos de Dios. Solo Biblia, solo escritura, en mi vida y en la vida de mis demás hermanos. No hay nada que pueda regir tu vida. ¿La palabra de mi pastor puede regir mi vida? Su palabra del pastor, netamente, no. Pero si lo que dice tu pastor está sustentado con la palabra de Dios, entonces es la palabra de Dios que tu pastor está usando para decirte cómo debes de vivir. Pero todo recae no en la opinión del pastor, sino en la opinión de Dios encontrada en la Biblia, solo escritura. Vamos a la segunda sola, solo fe. Mientras que todas las religiones del mundo y aún creencias personales aseguran que la salvación puede provenir de obras, las escrituras dicen que únicamente la salvación es alcanzada por medio de la fe. Dice Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Romanos capítulo 1, verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y un verso más, Gálatas capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que puede salvar a un hombre del infierno? La fe en Cristo Jesús. Solo creer en Cristo puede traer salvación en la vida de un hombre. En el Antiguo Testamento se nos narra un acontecimiento mientras Moisés estaba dirigiendo al pueblo de Israel a la tierra prometida. El pueblo de Israel estaba pecando grandemente contra Dios. Así que Dios, de manera de juicio, decide mandar serpientes. La Biblia lo menciona, serpientes ardientes, para matar a unos israelitas. Así que el pueblo clama por misericordia a Dios. Moisés ora junto con Aarón y Dios le da una salvación a este pueblo diciendo: Moisés, haz una serpiente de bronce, levántala, y toda persona que sea mordido por esta serpiente y simplemente voltea a ver la serpiente de bronce que tú levantaste, esta persona vivirá. Así de simple. Solamente era ver esta serpiente de bronce. Y esta persona no iba a morir por el veneno de estas serpientes a ser mordido. Vean lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tan solo era ver la serpiente de bronce. Ibas a vivir. Hoy en día es solo fe. Esta es la sola, solo fe. Tú tan solo ten fe en Cristo Jesús y vivirás. Cree en Cristo Jesús y vivirás. ¿Acaso hay una religión fuera del cristianismo que asegure la salvación de un alma por medio de la fe? No la hay. Los cristianos somos los únicos seres humanos que proclamamos la salvación por fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Has sido una buena persona? ¿Has donado dinero? ¿Asistes a una iglesia bíblica? ¿Cumples con los mandamientos de Dios? Si contestaste a todas estas preguntas, sí, he hecho todo esto, bien haces, te felicito. Pero déjame decirte algo, ninguna obra, por más santa que sea, puede traer salvación a tu vida o a algún hombre. Solo rectifico, solo la fe en Cristo Jesús salva a las almas pecadoras. En tiempos de la Reforma, la Iglesia Católica les aseguraba a sus seguidores que ellos solo tenían que tener fe en la Iglesia, tradiciones, ritos en los santos y demás cosas para ser salvos. Pero la palabra de Dios es clara y dice que solo la fe en Cristo trae salvación. Solo la fe en Cristo. Dios no requiere de ninguna obra humana para brindar salvación. Solo pide fe en su Hijo amado. Solamente. Tercer sola gracia. Y esta se refiere a que Dios le otorga salvación al hombre sin que haya ningún mérito dentro del mismo hombre. La Iglesia Católica animaba a las personas a hacer buenas obras y cumplir con los sacramentos para que por medio de sus buenas acciones cada persona pudiera salvarse. Pero la palabra de Dios afirma que el hombre por naturaleza es malo y por lo tanto todas sus obras son malas en sí mismas, ya que fueron concebidas dentro de un corazón corrupto. Dice Salmo 51, verso 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, ¿qué fue lo que Dios vio en nosotros para salvarnos? La respuesta es absolutamente nada. De esto se trata solo gracia. Dios salvó por gracia, es decir, la salvación es un regalo inmerecido dado a los hombres por misericordia de Dios. Regresamos a Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Ahora, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ningún sacramento, ninguna tradición, ninguna indulgencia, ningún mérito dentro de ti. No hay mérito en el hombre en su salvación. Sola gracia nos anima a ver a Dios y estar agradecidos por la sublime gracia que derramó en nosotros.
Recuerda esto. Dios no está obligado a salvarte a ti, pecador, pero por gracia lo hizo. Cuarta sola, solo Cristo. Y esta se refiere a que no hay entrada al reino de los cielos si no es por medio de Jesucristo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La Iglesia Católica en tiempos de la Reforma le atribuían poderes salvíficos a la misma Iglesia, a María, aún a los santos, haciendo a un lado a Cristo. Pero la realidad que Dios ha expresado es que solo tiene complacencia en su Hijo amado, en Jesús. No importa qué camino, religión o obras queramos seguir para subir a la montaña y llegar a Dios. Si no decidimos seguir a Cristo, entonces nunca llegaremos a la presencia de Dios el Padre para ser adoptados y justificados. Ya que es verdad. Todo camino falso, pon atención, todo camino falso sí lleva a Dios, pero solamente encontrarás un Dios airado en contra de ti, pecador. Pero si subes la colina para llegar a Dios por medio de la entrada y el camino que es Cristo, solamente encontrarás paz y gozo y un Dios amoroso. Vean lo que dicen los siguientes versos. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 9. Yo soy la puerta, dice Jesús. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Solo Cristo nos recuerda que solo en el nombre de Cristo hay salvación y perdón de pecados. Y así llegamos a la última sola. Solo a Dios sea la gloria. Antes de la Reforma Protestante, la Iglesia Católica junto con el papado se atribuía toda la gloria a ellos mismos, ya que se veían como un vicario, o sea, un representante de Cristo en la tierra, sin tacha y sin defectos. Pero gracias a la Reforma, nuestros ojos ya no voltean a ver a ningún hombre, sino que ahora decimos, solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Este pensamiento es más que lógico. Reflexionemos. Si Dios es Dios, entonces merece ser el objeto de toda alabanza y gloria en el universo, tanto por la obra de nuestra salvación como por la creación misma. Y a continuación les voy a dar unos versos que hablan sobre la gloria a Dios. Vean, Romanos capítulo 11, verso 36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Isaías capítulo 43, versos 6 al 7. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Primera de Corintios capítulo 10, verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Salmo 19, verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y Efesios capítulo 1, verso 3 al 6 dice esto la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual de los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vean, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, todo lo que está en este universo, todo fue creado
para solo darle la gloria a Dios. De eso se trata, solo a Dios a la gloria, porque reconocemos que Él es digno, digno de toda alabanza, de toda la creación y de tu alabanza. Estas verdades, las 5 solas, son las que se proclamaron en tiempos de la Reforma. Y hermanos, y estas verdades son las mismas que nosotros debemos de seguir proclamando y aún enseñando a las nuevas generaciones de cristianos, ya que son bíblicas. Dios les bendiga, hermanos.